Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy hace un poco de frío aquí en la ciudad de Oaxaca. No sé en otros espacios cómo está el clima, pero aquí está haciendo un poquito de frío. Qué bueno que ya están con nosotros hoy, jueves, en estos diálogos de la gestión cultural. Como ya es costumbre, hacemos una presentación de nuestro invitado de esta mañana, que es Clara Mónica Zapata. Clara Mónica, buenos días, bienvenida. Buenos días. Clara Mónica va a hablar voy a hacer una referencia de Clara Mónica. Clara Mónica la conocimos en la ciudad de Oaxaca. No recuerdo muy bien si fue por el 2004, 2005, pero por ahí, cuando entre MacGregor, con toda seguridad nos va a decir en qué año fue, pues ya no me acuerdo. O Sisi Montilla, que también estuvo con nosotros aquí en la reunión en ese año. Clara Mónica es de Colombia y pues una gestora cultural con muchísima experiencia, con mucho conocimiento y que ha apoyado muchísimo en la formación y en la actualización de los gestores culturales. Clara Mónica en este momento es directora académica estratégica de la corporación Banasta, Mediaciones, Arte y Cultura de Medellín, Colombia. Bienvenida, qué bueno que estás, vuelvo a repetirlo con nosotros, y adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, un buen día, casi mediodía ya para todos. Espero que esta oportunidad de diálogo pues, nos permita co-crear, construir algunas rutas y yo diría sobre todo reconocer las fortalezas que como sector tenemos. Quiero empezar entonces este planteamiento al que pues he sido invitada sobre la cultura en clave de gestión colectiva, nuevas alternativas de diálogo, permitiéndome leer una pequeña nota de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, donde plantea que la cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de los papeles de la cultura. Me parece que es como un poco un marco importante para lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, primero, antes de iniciar entonces, quiero dar las gracias a Sergio Cervantes y al Grupo Diálogos de Gestión Cultural por facilitar este espacio de debate y de construcción. Indicar que así la motivación del hoy sea la pandemia y el COVID-19, lo que planteo no es un asunto que no solo conecta los aspectos del antes, el hoy y las diferentes transiciones, sino que creo que se inscribe en tareas aún por hacer desde el sector cultural y cada uno de los niveles responsables del desarrollo. Reconocer necesariamente y felicitar a todos los artistas y gestores y creadores culturales por todos los aportes que han y que hemos hecho durante esta crisis global. Ahí hay un punto de partida clave, con una apuesta desde diversos formatos para aportar a la estabilidad emocional, primero que todo, y a una sana recreación en todo el globo. O sea, ha habido una actividad cultural tan fuerte. Yo diría que es tal vez la primera vez históricamente que hay un proceso de circulación de conocimiento, de expresiones artísticas y culturales a través obviamente de las redes y las plataformas, que yo creo que deberíamos buscar la manera de medirlo, de valorar ese impacto, porque ahí ya hay un punto de partida bien importante. Sé que muchas preguntas están centradas en las dificultades que el sector cultural ha tenido durante esta pandemia. Y quiero necesariamente llamar la atención sobre una posición que creo que es muy personal y respetuosa, y es que yo creo que el sector ya estaba débil. El sector ya venía débil antes de esta pandemia. Pero claro, lo que hace la pandemia es denotar la falta de estructuras organizacionales de soporte para el desarrollo y la sostenibilidad del sector. Entonces ahí voy como configurando unos puntos que me parece que son claves y que quiero pues hacer una apuesta en este espacio de diálogo sobre ello. Lo que ahora es relevante, y ya pues lo había notado, es poder sistematizar toda esta transición como una práctica significativa a revisar y poder articular a partir de todo esto los factores a mejorar, para lo cual sin duda pues se requiere una verdadera gestión colectiva. Insisto, el reconocimiento de toda esta acción contundente
que como sector hemos realizado durante esta pandemia, basada, primero que todo, en principios de legitimidad estructural y estratégica sobre el valor de lo cultural y una integralidad de estos procesos a una verdadera ética de lo público, porque lo que hemos hecho es una interacción con una dimensión pública muy amplia que no hemos todavía analizado las estrategias y las estructuras que nos permitirán hacer de esto también una línea de sostenibilidad. Entonces, ese es un punto claro. Bueno, entonces, en este sentido, todos los planteamientos que voy a hacer se circunscriben en esta hipótesis de la gran necesidad de una verdadera gestión colectiva. Quisiera poner ese concepto de gestión colectiva en mayúscula, resaltado, que va más allá de los creadores y los gestores y que demanda una integración y una focalización de todos los actores involucrados en el desarrollo. Abro entonces el panorama de la revisión para tener un norte unificado para lograr lo que creo que nos interesa a todos en este sentido, y es el bienestar social. No el bienestar de lo cultural individual, sino la cultura como esa transversalidad que nos debe permitir bienestar social, que es, creo yo, el elemento fuerza que hoy se está tocando en este proceso de esta pandemia, pero como lo dije ya antes, viene en unos procesos un poco complejos, ¿cierto? Con unas estructuras delimitadas y que ya se denotó hoy en este momento del COVID-19. Bueno, entonces ya entro un poco en el tema en concreto a partir de esa pequeña introducción y quiero empezar a plantear. Hablar de gestión cultural en el momento del COVID-19 creo que implica ver el antes, el presente y dimensionar el ex-post, ya que sería imposible determinar el análisis sin un tiempo y un espacio. Y esto implica tener referentes, integrar las dimensiones propias del desarrollo y obviamente el concepto actual que nos une desde el acontecimiento del COVID y conectar a la pospandemia. O sea, estamos ahora entrando a una fase que pareciera ser interesante porque nos están pidiendo tomar decisiones, nos están los gobiernos proponiendo algunas alternativas, todo el tema del distanciamiento social, todo el tema de las metodologías híbridas, de el cómo vamos precisamente a lograr dimensionar las nuevas formas de hacer, las nuevas formas de diálogo y las nuevas estrategias. Un primer aspecto a tratar es cómo los artistas y gestores culturales nos integramos a las dinámicas y debates que el mundo contemporáneo ha planteado sobre el tema de las políticas culturales y la gestión cultural. Entonces, insisto, estoy haciendo un análisis en tiempos exantes, en una transición y hacia lo que viene, hacia el spot. Y motivar los aprendizajes sobre el valor, la importancia y especialmente el reto que la cultura tiene en el desarrollo de nuestras naciones. Desde una dimensión clave para esto, mis queridos colegas, desde las agendas públicas y la participación de otros sectores que representan lo privado y el llamado tercer sector. Yo quisiera poner hoy un poco ese menú para el análisis y poder integrar entonces unos puntos de confluencia, diría yo, unos puntos para la co-creación en estas nuevas rutas que este momento nos está exigiendo. Gracias, Sergio. Bueno, no hay problema. Estas cosas pasan con las tecnologías. Bueno, voy a retomar un poco y decía que hablar de gestión cultural en el momento del COVID-19 creo implica ver el antes, el presente y dimensionar el post, ya que sería imposible determinar el análisis sin el tiempo y sin un espacio. Esto implica entonces tener referentes, integrar las dimensiones propias del desarrollo y obviamente el concepto actual que nos une desde el acontecimiento del COVID y este acercamiento a la pospandemia, donde ya vamos entrando en una fase donde toca tomar decisiones, donde tanto los gobiernos como el sector o como los creadores, los actores en general, tenemos que estar más unidos que nunca y tener unas conexiones, diría yo, de tipo estratégico y sobre todo de tipo consciente de cuál es hoy, digamos, ese nuevo punto de partida. Entonces creo en este sentido que el primer aspecto a tratar es cómo los artistas y gestores culturales nos integramos a las nuevas dinámicas y debates que este mundo contemporáneo ha planteado sobre el tema de estas políticas culturales y la gestión cultural. Y motivar entonces los aprendizajes sobre el valor y la importancia y especialmente el reto que la cultura tiene hoy y ha tenido siempre en el desarrollo de nuestras naciones,
desde la dimensión de un asunto que creo que sabe hoy, Sergio, y para todos los que nos están escuchando, es el tema de las agendas públicas y la participación de otros sectores que representan lo privado y el llamado tercer sector. Ahí hay un punto clave que creo que hay que conectar, porque el reto hoy entonces es cómo impactamos esos procesos del desarrollo desde la generación de las nuevas economías, desde las nuevas oportunidades y de los temas de inclusión y participación de nuestro sector. Por ello, entonces, es fundamental articular a este diálogo algunos aportes sobre estos contextos de la cultura y la gestión, que sin duda son para nosotros el alma y el cuerpo de estos procesos y estas acciones, y el vínculo con las organizaciones que sustentan el concepto de mediación. Planteamos aquí entonces unos análisis sobre los contextos asociados a la construcción de una línea identitaria de nuestra tarea como artistas, gestores y generadores de procesos culturales sociales. Y planteo para el análisis y el debate algunos de los siguientes aspectos que creo que hay que tener en cuenta. No nos podemos nunca nosotros alejar, y hoy es el momento clave para retejer, diría yo, los planteamientos que han estado puestos sobre la mesa hace mucho rato en el contexto de las políticas culturales. No sobra pues poner sobre la mesa que las políticas culturales se han definido en ámbitos específicos del desarrollo de la humanidad. Entonces, ese es el punto clave hoy. ¿Qué nos ha hecho frágiles? ¿Cómo tenemos hoy las poblaciones que representan precisamente el factor humano débiles, expuestas a muchos procesos, no solamente en los temas de la salud pública, en los temas de la seguridad alimentaria, en los temas incluso de los asuntos de convivencia en zonas complejas, en zonas de desarrollo subnormal de nuestros países y de nuestras poblaciones, y obviamente cómo leer y retejer eso desde los entornos globales, basados en muchos parámetros que hoy precisamente, como estamos siendo muy iguales, como esta crisis y este asunto de salud nos puso en un nivel de igualdad, no había sucedido nunca en este proceso del desarrollo que todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos la misma fragilidad en los temas de la salud, en los temas de estar expuestos, diría yo es la palabra, a este proceso. Entonces, ¿qué se plantea y qué se ha planteado desde organismos internacionales como la UNESCO, y cómo conectamos hoy, por ejemplo, las diversas convenciones y los diversos debates que se han trazado desde esta perspectiva de cómo la cultura tiene que seguir siendo vigente y determinante en los procesos sociales? Ahora lo decíamos con Sergio, hace 16 años hemos estado en encuentros y en debates que si los leemos hoy pareciera que los hubiéramos construido ayer, pareciera que fuera parte de lo que estábamos proyectando en términos de una visión de futuro. Entonces, la pregunta hoy es, ¿en qué estado están las políticas culturales ya en clave de este COVID-19? Pareciera que en un estado frágil, diría yo. Pareciera que precisamente cuando digo que como sector la pandemia denotó nuestra debilidad, también denotó la debilidad de las políticas culturales, porque sé que tanto México como los distintos países han estado un poco a cortas, teniendo la necesidad de revisar qué hacer para que el sector se sostenga, qué hacer para que realmente la creación, que es la fuente vital, diría yo, la materia prima de nuestro estado de existencia, se conserve, perviva y siga precisamente siendo la oportunidad para este proceso de desarrollo de oportunidad. Entonces, es muy necesario conocer los aspectos y enfoques de las políticas culturales de nuestros países, qué se viene marcando en este sentido, cuál es el giro histórico que esto tendrá que dar, tendrá que estar determinado no solamente por un gran soporte normativo, sino por un contenido claro desde las perspectivas de la realidad, y lograr hacer un mapa de verificación en la aplicación de estas estrategias para que podamos tener resultados y avances. Bueno, se requiere aquí necesariamente detallar la integralidad de estas políticas con los procesos que demandan las pautas del desarrollo social. Y ahí quiero resaltar un tema que me parece clave, que hoy entonces yo diría que es un poco el conector, o por decirlo de otra manera, un poco más técnica, la línea base. La sostenibilidad del patrimonio tangible e intangible, los beneficios económicos, claro que sí, y la dimensión democrática de las mismas. Y de ahí surgen unas preguntas que me parece que son claves para que entonces empecemos a poner temas para el debate.
La primera pregunta es entonces si realmente las políticas culturales sí dan cuenta de las necesidades del sector y son activadoras de desarrollo, transformación y sostenibilidad. Ahí queda pues esta primera pregunta a partir de este primer planteamiento que hago. Desde esta perspectiva podríamos abrir el debate y confrontación sobre el desarrollo cultural de nuestras regiones y sus dimensiones geopolíticas, a través de las cuales necesariamente hay que denotar sin duda la gran riqueza, la gran diversidad y la riqueza cultural y expresiva que, sumada a nuestra historia social, está necesariamente trazada por las complejidades. Nuestros países, digamos, estoy hablando, y no solamente el contexto centro latinoamericano, incluyendo México, pues en esta parte norte, sino también el contexto europeo. Por eso decía que hoy nos hemos visto iguales, o sea, nos pusieron como el mismo espejo a todos, y obviamente todos estos hitos que determinan toda la evolución de nuestros referentes identitarios. Estos son para mí entonces los factores indicativos que hoy tenemos que tener en cuenta para este desarrollo integral, a través del cual nos vinculamos precisamente con otras organizaciones, con aliados públicos y privados que aportan al bienestar de la población desde la inclusión y las oportunidades. Entonces, con esto quiero decir que el COVID nos pone esto sobre la mesa, pero estos son hipótesis y planteamientos que ya se habían hecho y que tal vez no habíamos acogido y que es urgente que los acojamos. Pero entonces, cuando planteo hacer el análisis de la gestión cultural latinoamericana en todo el eje de lo que podríamos llamar el bien común, y es políticas culturales débiles que no están dando cuenta del fortalecimiento real del sector. Estoy poniendo el tema de sector cultural entre comillas, entrecomillado, porque yo no sé si realmente estamos organizados como sector. Y obviamente este sector, que sea un sector interlocutor de todo este proceso, que creo que es débil y en una postura un poco relegada de integrar su accionar en verdaderos procesos de política y lo que ya planteé antes, las agendas públicas. ¿Cierto? Sé que nos toca mucho resolver el día a día y eso es una constante. Insisto, no solamente en el eje norte-centro latinoamericano, sino también en el eje europeo y de otras partes del globo. Y enfrentar interlocutores complejos desde las instituciones y desde las diversas instancias públicas. Es parte como de lo que hace, digamos, un poco ese elemento que se constituye en la, digamos, en la herramienta de trabajo del sector cultural, que está prácticamente resolviendo, como ya dije, ese día a día, pero me atrevo con respeto a indicar que la gestión cultural en América Latina sigue siendo una gestión estanca. Lo dijo Sergio ahora, hay muchos debates, lo acoto porque hemos tenido la oportunidad de participar en procesos de formación, incluso en líneas de investigación. Ahora más que nunca las universidades están desarrollando procesos de formación. Sin embargo, hay una pregunta, Sergio, y para todos que nos tenemos que hacer, que creo que no hemos logrado todavía, y también me remito al tema de Amartya Sen. Yo no sé si tenemos las competencias suficientes hoy como sector cultural para abordar esa problemática y para sentirnos integrados a ese asunto del impacto político que merecen nuestros países desde una perspectiva cultural, y que a pesar de las claridades que los diferentes enfoques sobre cultura y desarrollo y políticas culturales nos han dado, pues hoy tenemos precisamente una línea frágil y una frontera un poco difusa, diría yo, frente a ese deber ser. Yo diría que seguimos sujetos a temas de incentivos anuales, a cambios de enfoque según los gobiernos de turno y sin duda a ser un sector frágil en las transiciones de esos gobiernos y delimitado a las medianas oportunidades que a bien se dan, que sigue siendo siempre un poco por los escasos presupuestos. Pareciera increíble que después de todos estos aportes que se han dado todavía tengamos que estar en la discusión en los modelos de desarrollo de nuestro país, justificando que la cultura es una prioridad, que la cultura debería sí o sí ser una necesidad básica. Lo acaba de integrar Alemania, nos acaba de mostrar que debe incluirse la cultura como una necesidad básica, y bueno, y ojalá lo logremos, pero lo vamos a lograr ¿cómo? A través de una gestión colectiva. Y obviamente esta visión delimitada, que igual seguimos teniendo. ¿Qué hacer? Hay que hacernos preguntas. Desde la gestión cultural, para desarrollar, propongo dos niveles. El primer nivel tiene que ver sobre la responsabilidad de los estados, claro.
cómo acogen las directrices de los acuerdos globales para el desarrollo cultural, las convenciones de UNESCO, los diferentes encuentros, que creo que hoy valdría la pena proponerle a la UNESCO que nos cuente cuáles gobiernos sí están cumpliendo las convenciones, cuáles gobiernos sí las están acogiendo en pleno. Hay un porcentaje que se define como una inversión fundamental para la cultura, que yo creo muy pocos de nuestros países la están cumpliendo. Y el nivel 2 es, ¿cuál es el papel de los gestores? Entonces, ahora nosotros, creadores y artistas en estos procesos. Hay veeduría ciudadana ENI para la cultura. Importante si esto existe y hacer la transferencia de esta como una buena práctica. Yo creo que existe muy poca, pero insisto, tampoco hay que ser derrotistas. Hay procesos importantes, hay desarrollos vitales que necesitamos que los retomemos para todos, para poder hablar de un gran eje norte, centro, suramericano fuerte y potente en temas de desarrollo cultural. Desde estos enfoques, entonces, es necesario propiciar análisis y dar pasos a la construcción colectiva y especializada de lineamientos y estrategias para coayudar con el desarrollo cultural de nuestros territorios. A la definición y el diseño de políticas públicas, atendiendo los factores precisamente de diversidad y pluralidad y los factores que determinan el rol, óigase bien, el rol y el valor e igualmente la responsabilidad que como artistas y creadores y gestores tenemos en este proceso. Porque aquí es entonces, sentémonos a una mesa de iguales. Hemos tenido la tendencia a pensar que el Estado está arriba y que nosotros estamos abajo, que las organizaciones de gobierno son inamovibles e intocables, pero nosotros somos el insumo, nosotros somos la vitalidad, y por eso digo, en este momento de la crisis, en este momento de la pandemia es donde hemos visto precisamente esa necesidad de integrar ese modelo de gestión colectiva al que hago referencia. Ahí entonces el antecedente, entre otros, y como resultado de la gran fragilidad del sector, no hoy, pero sí históricamente, detonada por el COVID y la pandemia. Entonces, señores, no hay que perder de vista los antecedentes, hay que ubicarnos en un contexto de realidad, reconocer los factores que nos han puesto en riesgo y generar entonces las estrategias para ajustarlo y tener una mirada hacia esa perspectiva de futuro. Entonces, recojo lo planteado en este primer acápite, generando entonces también preguntas a los interlocutores frente a qué tan integrados estamos a estos procesos. ¿Cuál es el papel que las artes y los artistas, los creadores y los gestores jugamos en este marco general del desarrollo? Yo plantearía que aunque tenemos un estado del arte que indica que, entre comillas, el sector, si podemos definirnos, ya lo dije, como sector cultural, es aún carente de dinámicas propias en los temas relacionados con una verdadera y responsable participación en las agendas y las políticas públicas. Dejo este planteamiento porque lo voy a retomar más adelante y propongo las siguientes preguntas para el debate. ¿Existe una verdadera organización cultural que agrupe a los artistas y gestores culturales en líneas estratégicas de oportunidad y que permita no solo en los momentos de crisis como la que enfrentamos hoy con el COVID-19, tener la mínima estructura de soporte y apoyos para la sostenibilidad? La segunda pregunta que quiero hacer para el debate es, ¿cuáles son las acciones que desde el sector, recuerden que lo estoy poniendo entrecomillado, se hacen para lograr una participación legítima en términos constitucionales y de derechos en las acciones de lo público? ¿Cómo propone el sector la generación de una línea de autonomía para garantizar sus desarrollos y lograr impactar así igualmente sus entornos de progreso? Por ello, entonces, denotar la necesidad de vincularse desde nuestros campos de intervención, desde nuestros campos de intervención, nuestras evidencias en los planteamientos hechos en los enfoques de cultura en clave de desarrollo, buscando, obviamente, visibilizar en procesos de aportes que desde el arte y la cultura hacemos a temas como la planificación y el acompañamiento a las agendas públicas, ¿qué tanto, pregunto, participamos en la revisión de proyectos y documentos de soporte en el contexto de formulación de planes de desarrollo local e institucional en general y obviamente planes de desarrollo cultural? ¿Cuántos conocemos los modelos de desarrollo o las metas que se plantean en los planes de desarrollo cultural, de desarrollo en general de nuestras regiones y en nuestro país? En el diseño de programas y estrategias para el mejoramiento y el desarrollo en general y cultural de los territorios. ¿Qué conocemos de los entornos y dinámicas locales, nacionales e internacionales? ¿Cuál es el vínculo de oportunidad con organizaciones culturales y educativas y de otros sectores
relacionados con la cultura, por ejemplo, con el turismo, con el medio ambiente, con la salud, que se nutren mucho de nuestros contenidos, de nuestros saberes y referentes patrimoniales, y que generan las bases para la construcción de indicadores y evidencias sobre los aportes y aprendizajes en estas áreas de análisis. Pongo entonces, a partir de este planteamiento, otras preguntas al debate. ¿Cuál es el sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos de los artistas, creadores y de la gestión cultural? ¿Existe una comisión de veeduría ciudadana para realizar la valoración y el resultado de las metas y los proyectos de los distintos gobiernos? Como artistas y gestores culturales sistematizamos, y quisiera resaltar ese tema de sistematizar nuestras prácticas e integramos acciones mejoradoras. Bueno, ahora entonces, esto era como en el contexto de las políticas culturales. Ahora me voy sobre la gestión cultural en sí misma. No sobra de notar que la gestión cultural es una acción que ha estado vinculada a la cultura desde tiempos importantes, incluyendo en esta acciones de relación de unos debates significativos desde diferentes posturas en torno a el significado que tiene gestionar la cultura. Ha habido muchos debates, muchas discusiones, incluso lo sabe Sergio y quienes hemos estado en el campo académico, que se ha discutido mucho si la gestión cultural es un campo disciplinar y si hay unas conexiones basadas en líneas de conocimiento propias para hablar en este contexto y generar programas de formación, líneas de investigación, en donde priman aspectos que yo creo que son relevantes y de reconocimiento en ámbitos básicos, como son los relacionados con las identidades y las diversidades, sobre unos soportes directos humanos que tienen que ver con las razas, los orígenes y los referentes territoriales. ¿Con eso qué quiero decir? Que así tengamos un eje o una columna vertebral que nos integra como gran territorio, como gran región. Distintos son los procesos en México, distintos son los procesos en Guatemala, distintos son los procesos en Argentina, distintos son los procesos en Colombia. Ahí hay un punto clave porque no se trata de homogenizar ni ponernos la misma camiseta talla S, sino ser capaz de integrar esa visión del contexto de la gestión cultural a las acciones propias de los referentes identitarios. Y hoy en el tema del COVID sí que es cierto que lo estamos sintiendo, porque ¿qué acontece precisamente a partir de este proceso para podernos vincular necesariamente a esos efectos del desarrollo social y a los niveles que integran este reto que hoy tenemos? Se integra también en todo este análisis todo lo relacionado con un asunto que me parece clave, Sergio, hoy, y es el tema de los bienes y servicios culturales, que están denotando para nuestro caso la interpretación del patrimonio cultural material e inmaterial, a través del cual se vinculan las actividades expresivas y la creación artística soportadas en diversos lenguajes. Todo esto traducido obviamente a las artes plásticas y visuales, las músicas en sus amplias expresiones, las artes escénicas, y una relación muy estrecha e importante con los temas de origen, como son los oficios y todo lo referente con las propuestas y las expresiones artesanales. Yo quisiera indicar que en este momento de fragilidad debe haber mayor complicidad con el tema de comunidades indígenas, con el tema de comunidades periféricas, que tienen mayor dificultad en el acceso, en la comunicación y en la circulación de sus bienes y servicios culturales. Y también el tema de las ruralidades. Hay un debate vigente sobre qué acontece realmente en la cotidianidad de nuestras zonas rurales. ¿Qué pasa y cómo los vamos a lograr incluir? Porque están incluidos ya en el tema de la crisis y en el tema de la problemática de este asunto de salud pública. Pero de forma definitiva, lo que invito es a reflexionar en cómo logramos una acción transversal de la cultura en todos estos contextos del desarrollo. Superar un tema que viene desde hace mucho rato y es no seguir interpretando la cultura como un gasto y trascender la cultura como una real inversión para la transformación hoy de la problemática que tenemos con el COVID, pero para el futuro, e insisto, para la sostenibilidad. En este sentido, podríamos decir que para este contexto de la gestión cultural y las artes, se desarrollan acciones en un campo expandido. Ya no es la cultura, como dije ahora, en una visión estanco, sino integrar acciones propias de los diversos grupos poblacionales, expresiones artísticas y sociales, y especialmente la localización estratégica en nociones territoriales en la que se demarcan los verdaderos sentidos
ya lo dije, de las identidades y las diversidades, permitiéndonos integrar dos conceptos que son vitales, han sido vitales antes y serán más vitales hoy aún. Se llama inclusión y pertinencia. ¿Cómo van a ser las formas de relacionarnos en estas acciones que hoy demandan metodologías híbridas? Ya dijimos la tecnología, pero nos acaba de pasar, o sea, de pronto nos desconectamos. Pero ¿cómo vamos realmente a conservar acciones propias y estratégicas que además nos permitan integrar procesos de generación de riqueza y siempre separando el concepto de generación de riqueza primero en el capital simbólico? Eso es innegociable, será siempre innegociable, pero también cómo nos integramos a las acciones de la economía creativa, de la oportunidad de recibir también los réditos propios que el sector necesita asociado a un consumo cultural positivo a través de diversas formas, de nuevas alternativas. Hoy yo creo que está puesto sobre la mesa un debate, Sergio, que me parece muy interesante y es, ya no vamos a trabajar grandes coberturas, vamos a trabajar procesos de mayor proximidad, mayor cercanía. Bueno, ¿qué partido le vamos a sacar a eso? ¿Cómo lo vamos a establecer? Bueno, entonces en este sentido, importante entender un aspecto vigente que hoy demarca de manera contundente las relaciones entre diversos actores y organizaciones, como son las alianzas públicas y privadas. ¿Quiénes son entonces esos actores con los que nos vamos a relacionar? En la definición de proyectos y estrategias. Aquí entonces abro otro espacio importante de preguntas para el debate y es, ¿cómo participa el sector en este tipo de procesos? ¿Conocemos las bases y las herramientas para activar estos desarrollos? ¿Se vincula el sector a iniciativas de colectivos o promueve la asociatividad para el desarrollo de proyectos de beneficio común? Ahí se va construyendo de alguna manera lo que yo llamaría una interesante caja de herramientas. Insisto, antes, hoy y post pandemia. Como colofón entonces, para dar el espacio a las preguntas y al diálogo, que es a lo que convoca precisamente esta plataforma propuesta, y como colofón de estos planteamientos en clave de COVID-19 y para localizarnos pues en plan de pospandemia, quiero recoger algunos planteamientos de expertos y referentes para este momento de crisis, invitando sin duda a hacer de ella, de la crisis, una oportunidad de revisión y cómo estamos accionando como sector, cómo nos leemos como colectivo, cómo reconocemos en el otro sus potencialidades, qué somos capaces de negociar y de compartir, qué dinámicas podemos integrar a nuestra vida cotidiana que nos permitan realmente potencializar la riqueza que tenemos. Yo creo, y esto lo digo pues por el caso de Colombia, pero conozco mucho México, por fortuna, es casi que mi segunda casa y conozco bastante de otros contextos territoriales. Tenemos todavía mucho que aprender en este trabajo colectivo, en el respeto al otro, insisto, en ser realmente sector, en ser realmente un sector estratégico, un sector que se integra a una visión política y que tiene entonces la capacidad de negociar en este proceso. Hago referencia y abro comillas a este texto que toco literalmente. En este momento y ahora más que nunca debemos estar interconectados y poniendo ideas encima de las mesas nuestras y alienas que nos, como comentaba David Grossman, en momentos paralizantes como estos, la imaginación es como un ancla que lanzamos desde las profundidades de la desesperación hacia el futuro y que nos permite impulsarnos hacia este futuro. Justo ahora es el momento, igual como en el periodo de 1946-1950, un proceso muy imaginativo para crear nuevas instituciones y transformar la sociedad, debería ser entonces ahora, este año atípico, 2020, el año entonces en que empecemos a repensar nuestros objetivos y nuestras ambiciones culturales. Y yo lo creo y los invito a que nos pensemos en clave de gestión colectiva. Bueno, entonces, en este sentido, la propuesta que incluye un proyecto de gobierno hacia la consolidación y unos lineamientos de políticas públicas de cultura en contexto de proximidad e innovación. Y no de las organizaciones del Estado, mis queridos colegas, un proyecto de gobierno nuestro, proyecto en el que nosotros somos los actores y los que dimensionamos esa visión de gobernanza. No nos podemos seguir haciendo a un lado, tenemos que estar dentro de. La cultura no puede ser pegada a, sino incluida en toda esta visión. Y todo esto estará necesariamente basado en la gestión colectiva. Deberá incluir metas y estrategias asociadas desde el enfoque de derechos culturales y derechos políticos. En unos ítems que voy a plantear rápidamente, Sergio, me vas diciendo
con el tiempo voy a tratar de agilizar. Primero que todo, la consolidación de los procesos vinculados a la institucionalidad cultural. Esto incluye un tema que me parece clave: una revisión acertada del perfil y el rol de las organizaciones culturales públicas y privadas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? La cualificación de los perfiles de los gestores y líderes profesionales encargados de los procesos culturales hacia una dimensión de competencias, ya lo había planteado, y capacidades integrales. El fortalecimiento decidido de las instancias de participación vinculadas a los sistemas de cultura como base para el fortalecimiento de las autonomías y la gobernanza local y barrial. ¿Dónde están esos colectivos que son los que integran, diría yo, el ecosistema de la realidad cultural de nuestros territorios? La implementación de un modelo de fortalecimiento de los emprendimientos culturales y creativos asociado a cadenas productivas pertinentes que garanticen el crecimiento y la sostenibilidad de los grupos y colectivos culturales, ya lo dije, en clave de pertinencia y el respeto a las diversidades. La integración de procesos culturales a las dinámicas de innovación y la proyección global de nuestro territorio y ciudades como capital intelectual, que permita a los colectivos ser no solo viables, sino competitivos, no solo en sus ciudades y sus regiones, sino en el país y en el mundo en general. O sea, abrimos, así como hoy estamos conectados a través de las plataformas con el mundo en general, ¿cómo vamos a continuar esa conexión desde este asunto de la pertinencia y la generación de riqueza? Integrar las áreas de conexión pertinente a la cultura, al turismo, a la educación, a partir de los espacios de consolidación del patrimonio, con sus aportes al Producto Interno Bruto. Hoy ya nos dicen que somos generadores de riqueza, ya hay prácticas que lo están demostrando, y yo creo que ahí tenemos que integrar esos aprendizajes de manera efectiva y eficiente para el beneficio, pues, de nuestros procesos del desarrollo social. Consolidar un verdadero sistema de redes culturales. Ahora lo decíamos, hoy estas son las redes que se pusieron en evidencia. Las hicimos de manera natural, yo diría de manera un poco informal, pero hay que potencializarlas a nivel global, con plataformas de desarrollo y de difusión, tanto en tecnología como en metodologías propias para su consolidación, el impacto y su impacto local y comunitario. No se puede perder de vista ese punto de anclaje. Integrar a las universidades en la responsabilidad de consolidación, seguimiento y desarrollo de las políticas culturales locales. Creo que se ha perdido un poco esa tarea desde el ámbito de la investigación, la formación profesional y el desarrollo. Y obviamente implementar un verdadero sistema de indicadores y los observatorios de políticas culturales que permitan articular y orientar una positiva planificación en este sentido. Bueno, y debo cerrar este diálogo con una mirada también como elemento fundamental para el momento actual en las dinámicas del siglo XXI frente a lo planteado desde las Naciones Unidas sobre la necesidad de repensar las políticas culturales, en una última versión del informe de 2018 que indicó los siguientes objetivos, y fíjense cómo de alguna manera recoge esto que estoy planteando. Entonces, se habla de 4 ejes fundamentales. El primero es apoyar sistemas sostenibles de gobernanza y cultura. De ahí desagrego esos elementos que ya puse sobre la mesa y esas preguntas que aporto al debate. Lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales. Entonces, ¿dónde está la esencia creativa, la base estructurante de esos modelos para ser realmente generadores de riqueza? Aportar al Producto Interno Bruto, mis queridos colegas, pero recibir el rédito que necesitamos que el sector reciba. Integrar la cultura en los marcos del desarrollo sostenible. Entonces, la pregunta es amplia. Los ODS ya lo dijeron, 17 objetivos donde la cultura está presente, y dónde estamos nosotros como creadores, como gestores, como generadores de esos procesos, como articuladores e imbricadores de esas acciones, y proveer los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para mí, esto tiene un eje transversal que se llama derechos culturales y derechos políticos. No quiero desligar esos dos conceptos porque creo que ahí es donde ha estado precisamente la falla que hemos tenido como sector, y que es lo que hoy nos ha hecho pues necesariamente frágiles, ha denotado la fragilidad en este asunto de la pandemia. Creo así entonces, queridos colegas, artistas, creadores y gestores, que nos corresponde igualmente repensarnos desde nuestro hacer hacia una gestión colectiva del arte y la cultura, desde el contexto de las diversidades, para potencializar toda la riqueza de la que somos portadores y que nos permita, desde un enfoque de derechos y oportunidades, ser sostenibles y tener bienestar. Ahí entonces yo cierro, Sergio,
Y te dejo a ti y a Tita para que nos den el espacio para las preguntas y continuar el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, sí me escuchas, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí, sí me escuchas. Bueno, Sí, te claro. decía yo que es muy interesante lo que acabo de plantear, sobre todo precisamente el de la cultura popular, ¿no? Precisamente el de qué hacer, qué van a hacer, cómo se va a hacer con todos esos productores de las artesanías, ¿no? Del arte popular, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con ellos? Que yo creo que no solamente el cantante, no solamente el intérprete teatral, el actor, no solamente ellos tienen sus problemas, sino que el artesano en sí, que ha producido tanto, que lo tiene guardado ahí tanto, que no ha podido venderlo, que no ha tenido tanto acceso a las redes para poder vender. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Dónde va a estar el apoyo bueno, por un lado, el Estado tiene la obligación de darle, ¿sí? Y por el otro, cómo vamos a generar nosotros, todos los gestores culturales, cómo se van a generar apoyos para ellos, para que puedan salir adelante. Esa es una de las cuestiones que a mí me parece que es un planteamiento sumamente serio, ¿no? Y en cuanto a efectivamente, en cuanto a las comunidades indígenas, ¿no? Que ahí también estamos planteados, no solamente con la cultura popular de ahí, ¿no? Sino que también con esta relación que tenemos con ellos y que de alguna manera cerraron ellos, muchas de las comunidades mexicanas y oaxaqueñas, por tanto, cerraron sus fronteras, esto es, cerraron sus caminos para impedir por esta pandemia que se entrara, ¿no? Pero esto ha provocado una serie de cosas que también van a redituar en el momento en que todo esto se abra. Perfecto. Muy bien, pues estamos nuevamente y ahora sí vamos a empezar a este diálogo con quienes se han conectado con nosotros. Tita nos va a hacer favor de leernos tanto los saludos, los comentarios y las preguntas que en este momento puedan generarse. Les mandan saludos desde Guadalajara, desde Cali de Colombia, desde un saludo venezolano desde San Miguel de Allende, les mandan saludos desde Barcelona, España, Zacatecas, Estado de México, en Texcoco específicamente, y bueno, también otras partes del Estado de México. Lambayeque, Perú. Querétaro, les manda saludos José Antonio MacGregor, también está por ahí Sisi Montilla. Les mandan saludos desde Pachuca, desde Ocoyoacac, Estado de México. Desde Brasil les mandan saludos también, y Aguascalientes, y bueno, los demás que les voy a ir leyendo poco a poco. Sisi Montilla comentó, por lo menos en México no hay una agrupación general de gestores culturales. Justamente es esta situación la que ha puesto en evidencia la falta de estructura del sector cultural. Y después Carmen Ubaldo Mejía le comenta, de acuerdo con Sisi, falta estructura, pero somos muchos gestores culturales en México. Después, Laura Verónica dice, concuerdo, creo que es lo que dice, que es multidisciplinario, lo que permite su mejor inserción en diversos contextos. Creo que se refería a una parte de la plática. En específico, Jorge Magariño dice, aquí Shadani. Y Sisi Montilla dice, Clara Mónica, ¿no crees que una de nuestras primeras acciones debería de ser la redefinición de lo que entendemos por política cultural? Rediseño de planes culturales, y continúa, y por supuesto, ¿no crees que también deberíamos de pensar en el rediseño de los contenidos curriculares de la oferta académica? Claro. Pues vamos a hacer una primera parte, Mónica. Bueno, mira, yo comparto plenamente estos planteamientos que se han hecho. Por eso convoco tal vez a una nueva etapa en este proceso. Siempre hablo de referentes, hablo de lo que hemos hecho, siempre hay que recoger lo construido, pero creo que hoy el punto de corte es claro y yo quisiera invitarlos a ustedes, a todos los colegas de este eje
geográfico, a que propongamos esa nueva mirada. Yo estoy totalmente de acuerdo que nuestros modelos de desarrollo están agotados en sí mismos, incluso muchos de los que hemos participado en los procesos de planificación y evaluación de políticas culturales ya lo habíamos intuido y hoy tenemos la tarea, mi querida amiga Sisi Montilla y todos los que están conectados, a que hagamos entonces ese nuevo proceso. Hoy ya nosotros no podemos seguir planteando políticas culturales exentas de una conexión integral con los modelos del desarrollo, como lo dije ya, con la educación, con el medio ambiente, con el turismo. Ya la base, como se acaba de plantear, de las conexiones inter y transdisciplinares son fundamentales. Casi que yo me atrevería a decir que no se pueden hacer planes de desarrollo cultural en su denominación específica. Hay que hacer planes de desarrollo integral donde la cultura sí sea el eje transversal del desarrollo. Ahí es un reto muy grande, porque entonces, ¿cómo vamos a vincular a otros actores que nunca han estado participando de este tipo de procesos? Ahora lo decíamos, requerimos un nuevo liderazgo en términos políticos, o sea, ¿dónde están los equipos de gobierno de sus países y de nuestros países entendiendo y atendiendo estos propósitos? Entonces, también hablábamos del tema de la revisión de los currículos y yo lo he puesto sobre varias mesas. ¿Dónde está la formación política de los gestores culturales? ¿Dónde está realmente el proceso de la dimensión curricular, mi querida Sisi y mis queridos colegas, que esté hablando hoy de una innovación de formación de gestores culturales para la dirección de nuestros territorios? Nosotros, por lo menos en Colombia, no tenemos representantes ni a la Cámara ni en las instancias decisorias de gobierno que estén representando al sector cultural. Pero es que yo no quisiera hoy que representaran al sector cultural. Yo quisiera que representaran el modelo de desarrollo con la cultura como una herramienta. Entonces, en esa perspectiva, qué bueno que hoy se esté gestando a partir del COVID de un gran movimiento de pensamiento del desarrollo donde la cultura sea el eje transversal. Ese sería pues el punto que yo quisiera apostar y entonces empecemos a visibilizar a los actores, las universidades, los creadores, los líderes de los modelos de innovación, las comunidades. No podemos perder de vista las comunidades que son las que soportan, insisto, el tejido cotidiano de esta realidad. Hay más saludos también. Desde Colombia les manda saludos Nelson y Juan Diego. Desde la Ciudad de México les mandan saludos también. Desde la zona oriente del Estado de México y también desde Puebla. A ver, espero no haberme saltado ninguna pregunta. Estoy tratando de monitorear todas en los dos grupos, en los dos videos. Pero aquí hay otra que dice María del Carmen Reyes, es como un comentario, dice: felicidades, gracias por abordar temas tan necesarios, los temas de la aportación del sector del PIB, políticas públicas, la falta de indicadores y pertinencia social son indispensables. Tenemos que investigar, involucrarnos y generar estrategias. También les manda saludos Zoila Sánchez Espinosa, especialmente para Clara Mónica. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta, pero mientras tanto los dejo. Sí, pues bueno, este comentario que acaban de hacer, ¿no? Y estas preguntas tan atinadas que hizo Sisi sobre los dos temas, uno sobre las políticas culturales y la otra sobre la currícula para la formación de gestores culturales, ¿no? Yo sí coincido mucho contigo y con Sisi, coincido mucho en que principalmente las currículas, pues nos estamos quedando muy atrás, ¿no? A lo mejor no estamos a la altura de lo que está necesitando ahorita, precisamente, otra vez entrecomillado, el sector cultural, ¿verdad? Pero sí estamos creo que debemos hacer una revisión muy profunda, porque pues hay nuevos paradigmas y hay nuevas formas, y ahora mucho más todavía con esto del COVID, creo que va a haber todavía mucho más necesidades que satisfacer, y que el gestor cultural tiene que estar preparado, ¿no? Por ahí se me queda muy grabada una propuesta y una pregunta y una propuesta que hizo en un momento José Antonio MacGregor, al decir que si nada más debemos ver o mirar el terreno de la cultura y no de las demás actividades humanas, ¿no? Sino tenemos que conjugar todas las actividades humanas, ¿no? Lo económico, lo social, la salud,
el turismo, todo esto, el ambiente, que ya lo veníamos haciendo de alguna manera, pero que no era tan coherente ni tan consistente en esta formación, pero que ahora yo creo que tiene que tomarse más en serio, el gestor tiene que tener todos esas miradas hacia esos lados para realmente poder hacer parámetros que nos digan en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Yo creería, Sergio, que hay un tema clave y que sería un reto para incluir en este tipo de debates. A mí me gustaría mucho poder tener sentado en esta mesa alguna representación de diputados, alguna representación de políticos importantes de nuestros territorios, no para confrontar, sino para construir con ellos estas nuevas rutas. Insisto en que porque este es un diálogo que hacemos muy interesante con toda la gente que está conectada y que me alegra mucho y que ojalá podamos continuar con estos retos, pero tenemos que ponernos en la mesa de trabajo con quienes están realmente tomando las decisiones, porque resulta bastante complejo que ahora, por ejemplo, en este tema del COVID, y lo vivió Sisi, lo hemos vivido muchos que hemos escuchado los foros, por ejemplo, de ministros, que para mi gusto han sido áridos, porque también se ponen un poco en los zapatos de un ministro en este momento tomando decisiones de resolver aquello que nunca se resolvió, de conectar temas de sostenibilidad del sector que debimos haberlo tenido presente antes y que hoy se nos dispara, como este volcán que tira toda la lava y nos pone un poco en situación de crisis. Entonces, yo sí creo que con nosotros como sector debemos empezar a ampliar estos diálogos, a ser propositivos e insisto, a ser más políticos y a ser más estratégicos, porque por favor, pues ya cumplimos la mayoría de edad, ya tenemos las herramientas, ya tenemos los debates, hay muchas construcciones teóricas importantes que tenemos que empezar a implementar y bajar a la praxis, conectar los procesos, conectar las realidades, insisto, no solamente en clave de pospandemia y de COVID, sino en clave de futuro y sostenibilidad. Columba Cortés de León dice, ¿cree usted pueda ser posible generar una cooperativa para el desarrollo de un observatorio cultural? Gracias. Bueno, mira, Columba, yo creo que todo lo que se haga desde la visión de la gestión colectiva es posible. Existen las herramientas técnicas y jurídicas para operar los modelos cooperativos. De hecho, me parece muy interesante que pongas el tema a colación. Nosotros aquí nos estamos preguntando hace rato, frente a incluso el tema, por ejemplo, de los emprendimientos, y ahora retomo lo de observatorio, porque hay una diferencia sustantiva entre grandes emprendedores y pequeños y medianos, incluso colectivos que están produciendo todo el tiempo y que las normas les exigen que estén formalizadas. Ese es un tema que deberíamos trabajar, de cómo a través de la gestión colectiva, basado en modelos cooperativos, se puede coayudar a lograr ese equilibrio y a ser inclusivos. Y en el tema de la gestión cooperativa para el tema de observatorios, hay unos parámetros y bueno, tenemos aquí una experta, la maestra Sisi Montilla, que sabe bastante de este tema de sistemas de información, de Big Data y de compilación de información para trazar rutas. Y yo creo que sí es factible buscando socios estratégicos, públicos y privados, y sobre todo la fortaleza desde lo privado, porque no se pueden hacer análisis conscientes y consecuentes de modelos de desarrollo con la interferencia de entidades públicas que no permitan pues que los análisis se hagan a profundidad, porque siempre cuando se evalúa se cree que es para juzgar, se evalúa es para crecer, para transformar. Entonces yo sí creo que esa sería una propuesta muy interesante a poner sobre la mesa y a empezar a lograr la estructura y la gestión colectiva para su desarrollo. Muy bien, tenemos otro comentario que es de Araceli Martínez Ramos. Me parece imprescindible que se formen redes de apoyo e información entre gestores, ya que no podemos depender solo de oficinas o instituciones gubernamentales, que éstas cumplen programas que no estudian o analizan las necesidades culturales. La participación civil a través de redes permite también la activación de la cultura. O sea, yo creo que es desde ahí. Realmente lo que estamos incentivando con este tipo de diálogos es que tengamos la gobernanza necesaria desde la sociedad civil, desde lo que realmente representamos, desde la visión de la gestión y la producción cultural. Sin duda hay que seguir siendo particularmente respetuoso de la institucionalidad de los estados, porque forma parte de de nuestra estructura constitucional, pero no podemos depender de eso. Tenemos que establecer, como decía ahora,
un trabajo de pares integrados, donde realmente en diálogo y oportunidad, con visión estratégica y política, construyamos colectivamente el deber ser de ese proceso de desarrollo. Entonces sí, mis queridos colegas, hay que organizarnos como sociedad civil. Ya hablaba yo de qué tipo de veeduría hacemos, qué son nuestros propios derechos. En estos días teníamos un debate acá con unos colegas que decían, no, definitivamente no queremos nada con el Estado, vámonos a lo privado. Yo les decía, eso es incoherente. Nosotros somos parte del Estado, nuestros derechos están puestos precisamente en la generación de ingresos que hacemos a través de nuestros impuestos, de los aportes que hacemos de una manera u otra, es como los sistemas de salud. Entonces, ¿por qué el sistema de cultura no está apropiado de esas herramientas que jurídicamente se han planteado para consolidarnos en la postura que nos corresponde, y es seguir siendo los generadores de esa riqueza, seguir aportando en líneas de oportunidad y, como dije ahora, recibir los réditos? Ese es el tema de cómo integramos nuestra capacidad creativa a ser aportantes al Producto Interno Bruto de nuestros países. Tenemos otros, Ceci Montilla dice, sí, ¿dónde están esos líderes políticos del sector cultural? Y Carmen Ubaldo responde, pues van de líderes MacGregor, tú, Carlos Villaseñor, Eudoro Fonseca y tantos más. Excelente, esa es la mejor respuesta. Sí, sí, queridos amigos, a coger el bastón del liderazgo político. También José Antonio MacGregor dice, así es, Sergio, la transversalidad de la gestión cultural, educación, medio ambiente, salud, desarrollo productivo, ahora más que nunca, cuando nos quieren precarizar e invisibilizar, irrumpir en las agendas públicas. Clara Mónica puso énfasis en las agendas, totalmente de acuerdo. Y José Torrentera dice, desde Puerto Escondido, felicitaciones por el espacio, enlazados en Teleradio Costa. Teleradio Costa, sí. Cici Montilla dice, construir conocimiento debe de ser necesariamente una acción colaborativa y debe sumar esfuerzos que ya existen, sumar y multiplicar nuestros esfuerzos para la generación de información veraz, pertinente y oportuna. Sí. Hasta ahí están los comentarios. A mí me parece que volvemos otra vez a lo del tema que José Antonio ha tocado, ¿no? Y que yo creo que ahí está la clave de la innovación, de lo que tenemos que como gestores culturales nos toca a nosotros buscar innovar nuestra actividad, ¿no? Los hechos que tenemos que hacer, que tenemos que ofrecer para satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿no? Esta transversalidad de la que está hablando José Antonio, ¿no? Ahí la mirada, una mirada muy amplia, mucho más amplia de lo que hasta ahora teníamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hace rato, con mucha timidez, hemos venido planteando, incluso nosotros hemos propuesto un reto con el turismo. Yo, por lo menos, siempre que me siento a una mesa de trabajo, digo, no hablemos de turismo, hablemos de turismo cultural, que ese es realmente el elemento que comporta este proceso. O sea, es imposible desarrollar una oferta turística sin lo cultural pensado como la herramienta que dinamiza esto que los técnicos llaman el producto turístico, y cómo realmente todo lo que integra una ruta de oferta de bienes y servicios culturales para el consumo turístico es la cultura. Tengo una colega con la que trabajo mucho que ha notado, la Clara Inés Sánchez, que es que el turismo es el agua y la cultura es, el turismo es el agua y la cultura es la corriente. O sea, todo lo que va ahí es lo que realmente comporta elementos, y de eso no hemos sido muy consecuentes. De hecho, nuestras estructuras de gobierno tienen separadas las unidades de turismo de las de cultura, no hay un diálogo pertinente, no se imbrican los procesos, y bueno, ahora recibimos el rédito de eso. En este caso, no un rédito positivo, pero creo que sí estamos listos para avanzar en eso, y bueno, vamos a ponernos a las tareas de hacer un nuevo planteamiento en estos enfoques, en estas nuevas miradas, e invitar a las universidades a que construyan con nosotros esas nuevas apuestas estructurales de los procesos de formación,
de nuevos currículos, de currículos innovadores, donde tengamos incluso laboratorios de trabajo con las facultades de economía, de turismo, de ingeniería, súper importante lo que pasa en estos campos del desarrollo con las facultades de salud y de medicina, para que entonces seamos, desde ahí construyamos esos hilos de relacionamiento, esos nuevos tejidos, para poder hablar de este nuevo enfoque. Yo creo que esa es la ruta que el COVID nos plantea. Si no lo hacemos, pues vamos a perder una oportunidad de oro. Y bueno, no lo deseo, pero ojalá no venga otra pandemia que vuelva y nos vuelva a poner más abajo de lo que hoy estamos. Y por eso hablaba ahora de qué tanto vamos a ser capaces de sistematizar este acontecimiento global, este acontecimiento de conexión, de igualdad que nos puso esta pandemia, para que saquemos el beneficio como sociedad civil, como sociedad cultural y política, que es la tarea que definitivamente hoy tenemos que hacer. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales en los que estamos trabajando, porque efectivamente ha habido algunos estados de la República, inclusive en muchos lugares de ciudades municipales, en donde se han conjugado esto que tú acabas de decir, ¿no? Esto es este binomio entre cultura y turismo, hacer una secretaría o una dirección de cultura y turismo, o hacer una dirección de cultura y desarrollo sustentable, hacer una dirección o una secretaría de cultura y educación, o de cultura y economía, pero nunca se ha podido conjugar, ¿no? Todo esto, inclusive hasta una dirección de cultura y bienestar social, ¿verdad? Entonces, pues bueno, bienestar social, ¿cómo lo entendemos en este caso, ¿verdad? Si no está la cultura adentro, pero bueno. Entonces, esos han sido los temas, ¿no? Y a mí me parece que este es el momento precisamente de hacer esta innovación y de hacer estas propuestas, ¿no? Como tú decías, yo no creo mucho en sentar a los señores diputados que tienen el ramo de la cultura para para que podamos plantearles esto, ¿verdad? Pero sí creo que muchos de nuestros gestores deben de ser diputados para que desde ahí podamos realmente tener la fuerza para hacer estas propuestas en las cámaras. Totalmente de acuerdo, Sergio. Bueno, yo creo que ahí están los retos. Esos son como, yo diría, unos puntos de partida que se suman a muchos de los otros debates que has propuesto y que tenemos en otras mesas y en otros espacios de confrontación. Y bueno, que sea muy bienvenido entonces este momento. Por eso siempre se dice que de las crisis tienes que salir algo bueno, y ya el sector tiene muchas cosas por hacer. Siempre, insisto, no es que no haya pasado nada, han pasado cosas muy importantes. Existen muy buenas prácticas, existen herramientas y ejercicios que han vitalizado este proceso, pero creo que hay que dar un paso adelante, y esa es precisamente pues la invitación. Sí, hay un otro comentario más. Un último comentario y pregunta que dice Nelson Piñeros: ¿no es necesario empezar a caminar aunando fuerzas sin esperar que sea únicamente el Estado quien nos marque un camino? Por ejemplo, empezar a levantar nuestras propias bases de datos del sector en cada localidad para conocernos y llamar las redes de las que hablamos y mantenerlas actualizadas, sin esperar a que sea el Estado necesariamente quien adelante este trabajo. Yo tengo una ecuación simple para eso, y se llama trabajar con mucha participación, tener autonomía y tener gobernanza. Esos tres ingredientes son los que realmente permiten que eso se dé. Y comparto necesariamente esa postura. No hay que esperar que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer. Hay que hacer y proponer al Estado que se haga el deber ser. Esa sería tal vez como la parte que yo quisiera como aportar ya como en este punto de cierre. Muy bien, pues sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ya una vez sí lo había tocado. Bueno, nos tocó a nosotros participar y conocerlo muy bien, este sistema de información cultural que desafortunadamente no ha continuado en México, por lo menos yo ya no lo he visto, ¿no? Pero que venía con un trabajo muy importante en donde se informaba, donde teníamos nosotros toda la información de qué estaba pasando en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos volver a fortalecer ese sistema de información cultural para tener todos esos datos. Bueno, mira, me acaba de llegar una información que me da mucho gusto compartirla con ustedes.
EID, o sea, Identidad y Desarrollo, una asociación civil dedicada a la formación y a la capacitación. Se va a ofrecer un diplomado en gestión cultural y comunitaria para la innovación. Qué bueno. Pues, este diplomado va a ser a partir del 15 de julio del 2020, será por línea, obviamente, pero está conjuntando a una serie de gestores culturales muy importantes. Más adelante les vamos a dar a todos la información, la subiremos a la página, tan luego como tengamos toda la información que quedaron de enviarnos, y lo vamos a hacer público este diplomado. No sé si hay alguna nueva cuestión, Mónica, tu correo, tus datos. Claro que sí. Mi correo es gestión, si lo pueden poner allí, no sé si lo pueden digitar, gestión@banasta. Banasta, sí. .org, es muy fácil. Igual pueden consultar nuestras páginas, la página de Banasta, pues banasta.org, en el Facebook y en las redes, estamos ahí siempre para apoyarnos. Yo creo que ahora, con toda esta dinamización de las plataformas, bien importante que estos diálogos, Sergio, que propones, escalen otros niveles y podamos saber qué está pasando. Yo quisiera mucho mapear lo que decía ahora, qué está pasando con las comunidades rurales, con las comunidades indígenas, con los productores artesanales, claro, con las medianas y pequeñas empresas culturales y creativas, con los líderes que se están formando, que son con los que vamos a querer seguir trabajando para que nos representen en estas instancias de decisión, bajo esos contextos de gobernanza, y bueno, que esta sea más bien la apertura a otros espacios y a otras formas de comunicación y de diálogo, y bueno, extenderles las gracias por este tiempo, por escucharnos y por aprender, porque siempre se genera un nuevo aprendizaje. Pues al contrario, Mónica, gracias a ti, y decirle a nuestras comunidades que se conectaron hoy con nosotros que, pues bueno, este es un espacio, como tú lo acabas de decir también, y como lo hemos afirmado nosotros, en donde escuchamos todas las voces, todas, ¿sí? No hay restricción, solamente, como lo hemos pedido siempre, con todo el respeto hacia los demás, hacia nosotros mismos, para poder pues dialogar, y que cada quien, esta es una serie de buzones en donde vamos guardando todas las propuestas de cada quien, de los gestores que han estado con nosotros, y que el público, cada quien vaya agarrando lo que a él le interese y lo que a él le sirva. Pero sigue abierto pues este canal, estamos abiertos a todas las opiniones y a todas las voces. Mónica, nos da muchísimo gusto que haya estado con nosotros. Y sí, si de alguna manera ustedes pueden difundir estos diálogos a través de sus redes de ustedes, con toda seguridad, háganlo, porque lo que nos interesa es que lleguen a más, sobre todo a todos los estudiantes de gestión cultural y a los gestores culturales que están en activo y que no están en activo, y que hay que ponerlos en activo otra vez. Entonces, pues, te voy a enviar el documento que preparé, pues porque hice un documento base, también, te lo voy a compartir para que lo puedas también compartir allá en las redes de ustedes. Y claro que sí, dispuestos a que continuemos con este diálogo, porque bueno, esta es nuestra nueva forma de relacionarnos y tenemos que aprovecharla al máximo. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y aquí vamos a terminar entonces la conexión. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho.